Alicia. La princesa que dejó su fantástico palacio para comenzar a vivir. Pilar Couso. Publicado con la editorial independiente Libros con Atenea. Visita nuestra web librosconatenea.es y publica tu libro con nosotros. Dedicatoria. A todos los que en este momento del no tiempo comparten su tiempo conmigo. Gracias. A todos los demás. Gracias, también. Por formar parte de mi vida. En el corazón. Somos uno. Prólogo. El cuaderno del que proviene este libro lo escribí desde el silencio, con escritura guiada, dictado por quien decía ser mi ángel de la guarda. Le llamo también escritura del corazón porque es desde el no pensamiento y conectada con el amor de mi corazón para sintonizarme con esa voz. Fueron 14 relatos recibidos en 15 días sucesivos, porque uno no escribí. La introducción me llegó 8 meses después, y mientras, seguía recibiendo otros cuentos, meditaciones y pequeñas historias. Cada día constituye un capítulo, que comienza con: Pili, hoy voy a contarte la historia de Alicia, la princesa que salió de palacio, a conocer otros reinos, a comenzar a vivir, a recorrer un mundo que iba a suponer una verdadera aventura hacia su interior, o, a encontrarse con la aventura de su vida, que es como comenzó el último día. Y cada dictado de ese día termina con: un beso. Te quiero. Tu ángel de la guarda. Mua. En el libro decidí omitir estas partes y me enfoqué solo en la historia de Alicia. Introducción. Pili, hoy voy a contarte una historia muy bonita. Se trata de Alicia, la princesa que salió de palacio a buscarse a sí misma, en su caminar por otros muchos reinos. Alicia no sabía si correr o andar. No sabía si debería llegar a algún sitio o no. Solo sabía que debía estar conectada a su espíritu. Eso era lo único importante, ya que lo de fuera era solo el reflejo de lo de dentro, como ya sabes. Recorrió muchas millas, muchos reinos, mucho espacio exterior, que eran reflejo de lo mucho que experimentó en su interior. Creció, gracias a lo que se arriesgó, y gracias a las dificultades que con mucha presencia fue superando. Gracias a todo lo que la vida le puso, y gracias a la conciencia con la que lo vivió todo, pudo enfrentarse a cada dificultad, a cada miedo, a cada chantaje que su emoción le ponía por delante para apartarla del camino del amor, y que se metiera en el del ego. Alicia pudo haberse apartado, pero no lo hizo. Porque siempre siguió a su voz, la voz de su Dios, que le indicaba el camino. Alicia fue feliz, al igual que no lo fue. Porque sabía que el ser o no feliz no dependía más que del camino que cogiera. Ya que en el del ego se puede obtener placer, pero no felicidad, pero en el camino del amor, el displayse que aparece, siempre que estemos en ese camino, se convierte en felicidad profunda. Por eso, Alicia no medía si era o no feliz, solo tiraba para adelante con todas sus miserias, que suponen verdaderos obstáculos pero que siempre son salvables. Alicia lo intuía y su Dios se lo aclaraba. Alicia fue una princesa que se lanzó a vivir, y por eso consiguió llegar a ser un verdadero ángel de luz que iluminó a muchas otras princesas. Un beso, cariño. Te quiero. Tu ángel de la guarda. Mua. 1. El miedo. Iréis una vez una princesita muy linda, que decidió vivir su vida en plenitud. Y se fue de palacio para recorrer todos aquellos reinos que alguien le hubiera dicho, alguna vez, que existían en cualquier lugar del mundo. Partió, Alicia, muy tempranito, sin haber dicho ni adiós. Llevaba un atillo colgado de un bastón que pertenecía a su padre. No sabía a dónde iba, ni por cuánto tiempo, pero salió de palacio en dirección a todas las partes que en su mente aparecieran, por supuesto, una detrás de otra. Aquella mañana hacía una temperatura ideal y había mucha luz. Era una de esas mañanas primaverales, en las que todavía se mantiene la frescura de la noche cuando el sol comienza a calentar suavemente. Alicia comenzó su viaje, consciente de que cada paso que daba la iba alejando de lo conocido, de lo que le daba seguridad. Pero seguía andando, un pasito tras otro, hasta que, después de un buen rato, observó que todo lo que veía le resultaba totalmente nuevo. Porque Alicia apenas había salido de palacio hasta entonces. Ante tanta novedad, Alicia se entusiasmaba. Pero cuando comenzó a caer la noche el miedo la embargó. Ya no veía apenas,
tenía hambre, sueño, y no sabía dónde estaba. Ahora sí que había comenzado su verdadera aventura. Alicia buscó en su atillo una vieja manta, que en ese momento le pareció maravillosa, y se abrigó con ella, tendiéndose sobre la hierba, bajo las ramas de un pequeño pero frondoso árbol. Acababa de acostarse cuando empezó a venirle todo tipo de fantasmas y miedos. Eran producto de su mente, y lo sabía. Pero le costaba mucho mantenerla calladita en un momento tan especial, su primera noche sola, y no es que estuviera sola del todo, ya que alrededor suya correteaba un ratoncillo, Miguel, que la miraba curioso, y no dejaba de jugar con ella. Esto la distraía un poco, pero Alicia seguía con mucho miedo. Además, estaba preocupada por no saber cómo iba a conseguir comida a partir de entonces. Era difícil dormir con la tensión que todo aquello le producía. Del miedo pasó al pánico. Y cuando ya no podía aguantar ni un momento más, por fin, pronunció las palabras mágicas. Padre mío, en tus manos me pongo, ayúdame y que se haga tu voluntad. Dicho esto, la magia apareció en aquel pequeño espacio que por esa noche pasó a ser su casa, ya que se sintió mucho más tranquila cuando su Padre Dios le habló. Alicia, te quiero y sé que me necesitas más que otras veces. Ya que tu mente, y con ella tu ego, quiere que te asustes y te vuelvas a casa, para tenerte controlada y que no emprendas tu verdadera misión. Pero has de saber, Alicia, que todo recorrido externo no tiene sentido si antes, o a la vez, no lo recorres dentro de ti. De nada vale recorrer todo el mundo si te olvidas de buscar en tu interior, donde existe un mundo tan grande como el de fuera. Tu viaje acaba de empezar cuando has pronunciado las palabras mágicas, llamándome y conectando conmigo. A partir de hoy, para cualquier cosa que necesites, mira en tu interior, donde está lo que te hace falta fuera. No busques fuera nada que no encuentres dentro de ti, Alicia. Yo estoy contigo, pero solo puedo aparecer cuando tú mires hacia adentro. Te quiero, Alicia. Te quiero y deseo que no te olvides de lo principal, mirar dentro de tu corazón, y hacerlo todo desde el amor más auténtico. Alicia escuchó estas palabras, y se sintió tan reconfortada, que pudo dormir tranquila. La acompañaba el ratoncillo, que permaneció toda la noche durmiendo como ella, pero vigilante, con la intención de protegerla. Y ambos se hicieron grandes amigos. A la mañana siguiente, cuando Alicia abrió sus ojitos, todo era nuevo, limpio. Había una luz especial, y todo parecía vibrar alrededor suyo. Allí estaba Miguel, que con aquella luz le pareció el ratón más bello del mundo. Y sorpresa. Había muchos árboles frutales. Por lo que pudieron desayunar y quedarse muy satisfechos, además de recoger algunas frutas para el camino que aquella mañana iban a recorrer. 2. La angustia. Aquel día fue maravilloso para Alicia. Después de haber superado todo el miedo aquella noche, el día no tenía más remedio que ser mejor. Caminaba por entre los prados más verdes que os podáis imaginar, y pasó arroyos llenos de agua cristalina. Las flores acompañaban todo su camino, y su ratoncito no se iba muy lejos, continuamente se acercaba a jugar con ella. Fue maravilloso darse cuenta de que la vida le regalaba tanto, pidiéndole, solo, que observara y fuera capaz de estar ahí. Iba caminando felizmente, cuando, de pronto, apareció una fiera a la que Alicia siempre había tenido un miedo especial. Era un gran dragón. Tenía 7 cabezas, y cada una de ellas echaba fuego por la boca a la misma vez, lo que producía un calor insoportable. Alicia lo vio a lo lejos, y su alegría fue desapareciendo. Ya no era capaz de disfrutar de nada, aunque la vida se lo seguía regalando. Solo el pensar que aquel ser andaba cerca, la sacaba del presente. Y eso le hizo vivir una gran angustia, que le impedía conectar con las pequeñas cosas que la vida le seguía regalando. Ella seguía caminando, pero ya no era la misma. Se sentía cada vez más encogida, más desconectada de todo. Su mente le contaba cosas que le hacían daño, que si la iba a atrapar, que si se la iba a comer, que si patatín, que si patatán. Con lo que la mente se adueñó de la vida completa de Alicia. Se vino abajo de tal manera que ya no quería comer, ni beber, ni conocer bellos reinos, solo quería desaparecer para así poder acallarla y salir de una vez de aquella situación que le hacía sentir tanta angustia. ¿Sabéis lo que es la angustia? Pues os lo voy a decir. La angustia es un sentimiento tan horrible, que la princesa que lo padece no quiere seguir viviendo.
Pero nadie se muere por ella, es pasajera. Y luego, cuando se ha superado ese estado, viene uno de miércoles a volver a padecer algo así. Y, por fin, llega un momento en que todo se olvida. Pasa al inconsciente, y tanto horror desaparece de tu vista para poder volver a vivir. Pero en verdad, ¿qué es la angustia? La angustia, a un nivel más profundo, es un estado que la persona vive cuando deja de tener confianza en que Dios sigue con ella. En que su ángel la está protegiendo. Y en que solo se tiene que enfrentar a un fantasma que amenaza su vida con algo que le parecería horrible experimentar. La angustia no existiría si Alicia, o la princesa que la está sintiendo, se abandonara en manos de Dios, diciéndole: Padre mío, hágase tu voluntad. Yo sé que vine de una vida en la que el cuerpo no era necesario para vivir, y voy a volver a ella. No quiero aferrarme a este cuerpo, Padre mío. Quiero que me ayudes a no querérmelo llevar, ya que solo es el vehículo que estoy necesitando para pasar por esta vida. No quiero tener el sentimiento de que sin él no soy nada, porque sé que, precisamente sin él, es cuando soy lo más importante. Soy mi parte espiritual, que es, precisamente, la única parte auténtica y real en un mundo en el que lo que vemos con los sentidos del cuerpo es la materia. Pero con la percepción intuitiva o lo que me contáis al oído interno, sé que existe otro mundo, que también está en este, que es el que verdaderamente es real. Alicia vivió un rato de transición mientras ofrecía su cuerpo a la voluntad de su padre. Y aceptó que su verdadero yo, su ser, no podía ser atacado jamás, ni muerto. Porque su vida no podía acabar, era eterna, y no iba a desaparecer. Pasado ese tiempo, apareció una Alicia mucho más presente, más fuerte, más auténtica, más viva. Y ya no temió más al dragón de las 7 cabezas, sino que pasó a disfrutar de todo aquello que la vida le seguía ofreciendo. Se sentó en una piedra, a la que saludó previamente para que la acogiera, y se puso a comer, al lado de su amigo el ratoncito. Ambos vivieron unos momentos de puro éxtasis. Era la naturaleza en ellos, y ellos en la naturaleza. Eran lo mismo, y eran distintos. 3. La sombra. Aquel había sido un día muy duro. Alicia se había enfrentado a una gran prueba, y había superado su miedo más primario. Aquel dragón la había atemorizado desde pequeña, porque su padre, el rey, para que ella se durmiera o simplemente le obedeciera, le contaba historias sobre él. Así que siempre obedecía, ya que el respeto y el miedo que le tenía a ese ser eran totales. Alicia continuó su camino acompañada de sus amigos los árboles, las flores, e incluso las piedrecillas que se amontonaban a los lados del camino para ser vistas por ella. Pues bien, una vez superado ese miedo, Alicia continuó caminando mientras saludaba a todos y todos la saludaban a ella. Era maravilloso, todo era armonía. Y su ratoncito no la dejaba un momento, ya que no era un ratón cualquiera. Era un ser muy especial que la vida le había puesto a Alicia en su camino para que la cuidara y no se sintiera muy sola. Iban ambos caminando, jugando, saltando, disfrutando, cuando muy cerca de ellos vieron a una preciosa serpiente, que se deslizaba entre unos palos y se acercaba a ellos muy sigilosamente. Alicia, en realidad, no sintió miedo. Solo sabía que tenía que tener cuidado. Pero Miguel no podía parar de saltar y correr alrededor de ella. Ya se imaginaba comido, porque, como sabéis, a las serpientes les gusta mucho los ratoncillos. Ellos pueden llegar a ser su bocado favorito. Alicia, que podía adivinar el susto que tenía su amigo querido, le dijo: Miguel, cariño, no seas tan cobarde. Es solo una serpiente, y al igual que puede comerte, también puede ser tu amiga. Solo tienes que hablar con ella y preguntarle cuál es su intención. Cuando la sepas podrás salir corriendo, si ves que su intención no coincide con la tuya. ¿Cómo voy a hacer eso, si sé que las serpientes siempre se han comido a los ratones? Esa no es una buena pregunta. Entonces, ¿por qué no te pones delante de ella y le dices que tú quieres ser su amigo? Eso, seguro que le hará pensárselo. No sé si podré hacerlo, Alicia, no lo sé. Pues inténtalo, terminó diciéndole ella. Y así lo hizo Miguel. Se puso delante de la serpiente, que ya veía el bocado seguro, y le dijo las palabras que Alicia le había indicado. Serpiente linda, quiero ser tu amigo. ¿Podrías hacer el favor de no comerme? Ella se quedó sorprendida del valor que demostró Miguel.
Los ratones que a lo largo de su vida se había encontrado, habían salido corriendo y, jamás, ninguno le había hecho una proposición como esa. Keilu, por fin iba a tener un ratoncillo amigo. Eso le pareció mucho más interesante que comérselo, así que le respondió. Vale, ratoncillo valiente, haremos un pacto. Estaré contigo, jugaré contigo y no te comeré, mientras tú me sigas demostrando tu amistad. Pero en el momento en el yo vea que me huyes, no tendré más remedio que comerte, porque me sentiré muy desgraciada y eso me hará estar triste. Y más tarde añadió. Ratoncillo, voy a ser tu amiga. Pero recuerda que, aunque no te guste, según en qué momento, has de seguir aceptándome contigo. Por otra parte, si alguna vez yo quiero partir, Loger. Pero solo yo decidiré cuándo es el momento más adecuado para irme. Posiblemente coincida con aquel en el que tú me aceptes contigo completamente. No lo olvides. Miguel se quedó pensativo. Nunca había convivido con una serpiente, le repugnaban. Desde pequeño le habían enseñado que no eran buenas, pero aquella serpiente tan especial le iba a enseñar a convivir con ella, a aceptarla, a quererla y, a lo mejor, cuando a él ya no le importara su presencia, ella se iría. Miguel dijo sí, aun desagradándole la idea. Quería aprender esa lección. Ambos caminaron junto a Alicia, y tan pronto discutían como se abrazaban. Esto de abrazarse lo hacían como podían, ya que no veas lo difícil que era para una serpiente abrazar a un ratoncillo sin estrujarlo. Pero Miguel cada día la iba aceptando más. Y se fue dando cuenta de que una serpiente no era un ser tan repugnante. Solo era algo que estaba dentro de él, el deseo de comerse otros animales, lo que rechaza Bea cuando lo veía fuera. Era algo que él rechazaba porque realmente rechazaba esa parte suya. Y amando a Mercedes, que era el nombre de ella, se fue amando a sí mismo al completo. Y fue más pleno, más dichoso, más iluminado, más completamente él. Ya no estaban los malos, las serpientes y los buenos, los bichitos que se dejaban comer por ellas. Para él eran igual, las dos partes de lo mismo. Y ambas convivieron en Miguel aceptándose. Y cuando Miguel fue a comunicarle a Mercedes que por fin su miedo había desaparecido y en su lugar quedaba una sensación nueva de que algo había encajado, cuando le iba a decir que la quería y que ya no había ningún obstáculo que se interpusiera entre ambos, cuando esperaba poder darle esa gran alegría, no la encontró. La buscó por todas partes hasta que, ya exhausto, comprendió, Mercedes se había ido. Ya no era necesario que siguieran juntos más tiempo, y Mercedes lo había sabido antes que él mismo, por eso se había ido. Y así, con ese cúmulo de sentimientos encontrados, caminaba muy cerquita de Alicia. Por aquel bosque lleno de luces y de sombras. El bosque de la vida. 4. La enfermedad como camino. No se sentía bien del todo. Alicia no sabía lo que le pasaba aquella mañana, pero había algo en ella que estaba en disarmonía y lo expresaba al moverse, al hablar. Sus gestos no eran los de siempre, y Miguel, su amigo, estaba preocupado. Ella solía ser una princesa muy amable, y ahora se manifestaba con brusquedad. Él sabía que ese no era su carácter habitual, pero no podía saber qué le pasaba en realidad. Más tarde todo su cuerpecito tiritaba. La temperatura había subido, Alicia había enfermado. Quizás la excesiva tensión había bajado sus defensas. Ahora tendría que cuidarse, por lo que tenía que parar y descansar. En palacio, sus papás la mimaban mucho cuando estaba enferma. Ahora, ella tenía que cuidarse a sí misma. Miguel le ayudaría, seguro, pero no era lo mismo. Echaba de menos su palacio, a sus padres, sus zumitos, y su leche calentita. Echaba de menos la comodidad. Ahora su enfermedad parecía que iba a ser más dura. Alicia se puso en manos de su padre Dios, que le dijo. Alicia, esto no tiene mayor importancia. Cuando una princesa enferma, es una cosa buena que le está pasando, ya que significa que su organismo se está ajustando, y su mente, al igual que su ego, se queda un poco baja. Gracias a lo cual, su parte espiritual se manifiesta mucho más. Son momentos para buscar dentro, para conectar más, para encontrar nuevas cosas que antes no sabías ni que estaban allí. Alicia, conecta conmigo frecuentemente. Yo te iré mimando y te iré indicando el camino hacia la verdadera curación. La curación desde dentro, desde el alma,
ya que es la única que realmente enferma, y a la única que hay que curar. Cuando el alma enferma el cuerpo lo hace también, pero cuando el alma sana, el cuerpo sano. Alicia no entendía muy bien, y se lo dijo. Padre, no entiendo muy bien tus palabras como que si el alma enferma el cuerpo enfermo. Yo no sabía que el alma pudiera enfermar, ya que sé que no puede morir porque es eterna. Efectivamente, Alicia, el alma no puede morir porque es una energía eterna. Pero puede necesitar evolucionar y, de hecho, ese es el motivo por el cual venís a esta vida. Por lo tanto, cuando tu alma necesita crecer es cuando tú pasas una prueba determinada, ya sea física, psíquica o emocional. Y el sufrimiento te lleva a investigar nuevas soluciones que hacen crecer a tu alma. Eso es lo que te quiero decir con que tu alma está enferma. Aunque la palabra enferma no es la adecuada, por todas las connotaciones negativas que tiene. Tampoco el cuerpo enferma tal y como te lo imaginas. El cuerpo cambia con la intención de que prestes atención a cosas nuevas. Para que cambies tu camino, para que busques nuevos recursos. No enferma como algo negativo, te hace parar y te obliga a crecer. ¿Lo entiendes, cariño? Sí, ahora mejor, padre mío. Ya no me preocupa estar en esta situación tan especial en la que un nuevo capítulo de mi evolución espiritual se va a escribir. No tengo miedo, porque sé que siempre es para bien y que tú estás siempre conmigo. Te quiero, padre mío. Y yo a ti, princesita. Y Alicia se construyó una cama con su mantita y muchas ramas y flores secas que Miguel le fue acercando. También comió alguna fruta y bebió mucha agua. Esto le ayudó a descansar y a sanar su cuerpo. Cuando se puso buena, 3 días después, había crecido. Y estaba más linda, más radiante, más grande en espíritu. 5. El príncipe azul. Después de haber pasado 3 días en la más absoluta tranquilidad, reposando en la camita de hojas que había improvisado, Alicia continuó su camino. Aquella mañana era muy especial. Algo parecía percibir Alicia, distinto, olía a tierra húmeda, a flores, a hojas. Algo parecía flotar en el ambiente, que hacía que estuviera más alerta que de costumbre. Lo que no quiere decir que estuviese tensa, solo alerta. No quería perderse nada, ya que sentía que todo era muy importante. Parecía el preludio de un gran día. Caminaba despacito, disfrutando de todo. Cualquier bichito, cualquier hojita, cualquier cambio de temperatura era percibido por ella. Todo era importante, todo. Así vivía Alicia esa situación, cuando un pequeño príncipe apareció ante su vista. Estaba muy lejos, por eso le pareció pequeño, y cabalgaba en un caballo blanco. Era un príncipe muy guapo. Se parecía al que ella tantas veces había imaginado en sus sueños de princesa enamoradiza, en los que su príncipe era apuesto, rubio, de ojos verdes. Valiente y nada temerosos de la guerra, pero un poco tímido ante Alicia. Era él, no cabía ninguna duda. Alicia creía haberlo reconocido desde la lejanía, y cuando se acercó a ella, la miró y le sonrió, tuvo la certeza inequívoca de que había sido un flechazo mutuo. Así pensaba Alicia cuando el apuesto príncipe, ya a su lado, se bajó de su hermoso caballo y se presentó. Hola, soy el príncipe Humberto, el más valiente y apuesto de estas tierras, ¿y vos cómo os llamáis, princesa linda? Yo soy la princesa Alicia y él es mi amigo, el ratoncillo Miguel. ¿Qué haces por aquí, princesa? Estoy recorriendo reinos, ya que sentí esta necesidad cuando estaba cómodamente en palacio. Ahora llevo ya una semana, y la aventura me parece cada vez más hermosa. ¿Y a vos, qué os trae a estas tierras? Él le contestó al oído, ya que se trataba de un auténtico seductor. He venido buscando una princesita linda como vos, y por fin la he encontrado. Lo que me llena de gozo, bella damita. Llámame Alicia, por favor. Dijo ella sonrojándose como una amapola. Y ambos se miraron como verdaderos enamorados, aunque la única enamorada era Alicia, ya que Humberto solía decirle esas bellas palabras a muchas otras princesas que tenía enamoradas a lo largo de muchos otros reinos. Y ambos continuaron charlando mientras caminaban juntos, mucho tiempo. Él, no dejaba de cortejarla y de hacerle arrumacos, así que Alicia estaba tocando el cielo. O al menos eso creía ella que era el cielo, aunque, en realidad, es un estado engañoso en el cual el príncipe que tienes cerca de ti pasa a ser tu amo. Se apodera de tu mente, con lo cual,
tu espíritu ya no tiene oportunidad de aparecer. Y te quedas enganchada de un señorito caprichoso y egoísta que no entiende más que de sí mismo, pero sabe cómo mantener a una princesa colgada de sus encantos. Llegó el momento en que Humberto se tuvo que ir, ya que, en realidad, él solo pretendía conquistar a una nueva damita para sentirse más importante y más guapo aún. Así que su ego estaba cada vez más crecido. Se despidió sin despedirse, pues la hizo creer que volvería, aunque sin darle fecha. Y, al final, desapareció de su vida sin más nada. Con lo que Alicia, que creía haber tocado el cielo, pasó rápidamente al infierno. Todo fue tan radical, que Alicia no podía creerse que aquel ser maravilloso que la había hecho sentirse tan importante, no siguiera con ella. No podía entender que ella no significara nada para él, solo una más en su colección de princesas. Alicia se quedó en un estado muy pésimo, sin fuerzas. Era como si le hubieran chupado toda su energía y la hubieran dejado sin interés por nada que no fuera Humberto. Él era el que podría darle el máximo sentido a su vida. Él y solo él. Alicia se obsesionó de tal manera con la idea de volver a ver a Humberto, que no pensaba en otra cosa. Todo le recordaba a él, y nada le importaba si él no estaba. Cayó en una profunda depresión. Casi no podía moverse. Nada la motivaba, cuando, después de pasar una semana, Humberto seguía sin aparecer y, sin embargo, no se iba de su cabeza. Alicia comenzó a darse cuenta de que ese estado de enamoramiento tan fantasticeo la estaba llevando al más absoluto caos. Había perdido las ganas de vivir, y Miguel no entendía nada. La cuidaba como podía, pero no comprendía por qué su amiguita tan querida ya no jugaba con él, ni era capaz de cuidarse a sí misma. Había caído en la trampa de un seductor, y ninguno de los dos sabía cómo curarla. Alicia estaba ya casi inmovilizada, cuando pronunció las palabras mágicas. Padre mío, no puedo más. Ayúdame. Su Padre Dios vino directamente a hablarle, ya que Alicia necesitaba algo fuerte para que reaccionara. Y le dijo. Alicia, cariño, sabes que te quiero mucho y sé que tú también me quieres a mí. Alicia, has caído en un estado de los más egóticos que se pueden dar. De los más egóticos, porque tu mente te ha engañado tan bien, que te ha hecho creer que has tocado el cielo y que eso es algo muy espiritual, cuando en realidad lo que has tocado es la creencia de algo que es absolutamente falso. La creencia de que lo que sentías era espiritual y mágico, cuando, en realidad, has sentido una cosa fisiológica y emocionalmente normal, pero en una potencia muy alta a causa de tu predisposición, tus deseos y tu imaginación. Príncipes azules hay tantos como príncipes. Solo hace falta una princesa deseosa de que ese sea el suyo, para que se convierta en él. No pienses que lo que ha pasado entre tú y él es bonito, solo es una proyección de tu deseo, y el resultado de creer que él también sentía lo mismo que tú. Alicia, ese engaño solo lo puedes romper tú. ¿Cómo lo hago, padre mío? Mi mente me dice que es real, mi corazón parece decirme que fue maravilloso, y toda esta movida tiene que tener algún sentido, ¿no crees? Alicia, no ha habido nada más especial que un engaño en do mayor. Humberto te ha hecho creer que tú eres especial para él, y tú estabas deseando que eso fuera cierto, con lo que te has dejado engañar porque te ha apetecido. El ego se ha encargado del resto. Es solo el ego el que te está guiando. Cada vez que pienses en Humberto y te parezca tocar el cielo, dile a tu ego que no siga engañándote. Que tú no necesitas a ningún príncipe para sentirte muy feliz y en armonía con la vida. No dejes de decírselo, y conéctate cada vez que sientas el deseo de repetir esa experiencia. Conéctate y llénate del amor más real y más intenso de esta vida, el amor de tu conexión con el universo. Y la tierra te acogerá poniéndote en tu presente. Y volverás a encontrar tu verdadera esencia, tu verdadera felicidad. Alicia conectaba cada 10 minutos, porque pensaba en él cada 11. Y así comenzó un verdadero camino espiritual, ya que transformó la inmensa fuerza que mueve un enamoramiento en la inmensa felicidad que da la conexión continua con tu esencia, con el ser, con Dios. Y después de pasar algunas semanas más de inmenso trabajo interior, Alicia volvió a resurgir con más fuerza, con más amor, con más conexión. Era Alicia, la superviviente de un enamoramiento vulgar, como todos los enamoramientos. Y supo que ya nunca más le iba a dar el poder de su vida a un príncipe, por muy azul que fuera. 6. La ansiedad.
Alicia superó con creces su amargura ante la desaparición de su príncipe azul. Había desaparecido físicamente, y también de su mente. Había superado la idea de que ese príncipe era el que habría de salvarla de las dificultades que la vida le pudiera ir presentando. Aquel príncipe voló. Voló y no regresó, ya que Alicia se hizo cargo de su vida, y cuando necesitaba algo buscaba en ella, y no en la ilusión de que alguien ajeno a ella, llamado Príncipe Azul, la iba a salvar. Continuó, y vio cómo la tierra, su tierra, la que en esos días estaba viendo y experimentando, se le hacía cada vez más grande. Los espacios parecían enormes. Se perdía ante tanta distancia. Todo le parecía que estaba muy lejos. Alicia comenzó a entrar en un estado de inquietud en el que quería que todo ocurriera pronto. No podía esperar. Y eso le pasaba porque, una vez más, había salido de sí misma. Había dejado su casa, y había dejado su interior fuera de su consciencia. Alicia no quería estar dentro, le había cogido miedo. Aquella mala experiencia de la pérdida de la ilusión del príncipe la había dejado marcada. No quería sentir, ya que creía que si sentía iba a experimentar dolor. Y se dedicó a distraerse con todo lo que veía, con todo lo que se le cruzaba, con todo, que como sabéis, cuando pasa el tiempo, todo se convierte en nada. Porque nada de fuera es real si una princesa se de su interior y abandona sus cavernas. Efectivamente, el miedo se había adueñado de ella una vez más. El miedo a sufrir. Así que todo lo vivía con la más absoluta superficialidad, todo sin pasar por el corazón, todo por fuera. Cuando pasaron unos días en esta situación, Alicia conectó con la ansiedad. En ningún sitio estaba a gusto. Todo le sabía a poco. Todo estaba vacío de contenido, porque ella detectaba vacío su interior y lo proyectaba fuera. Haciendo entender a su ratoncito Miguel que la vida no tenía sentido, cuando era ella, inconscientemente, la que le estaba quitando el único sentido, experimentarla, para crecer, desde el amor más profundo. Alicia vivió este vacío unos días más, sintiéndose cada vez peor, cuando en un sueño se le apareció una hadita que le dijo: Alicia, ¿cómo puedes malgastar tu vida abandonando tu casa? Sabes que nada pasa por casualidad y que, además, todo ocurre para que lo experimentes, evoluciones, lo integres y, a otra cosa. Pero te has quedado sin cumplir la última etapa, y esto te está llevando a tener un gran problema, que no eres capaz de comenzar una nueva experiencia. Te has enganchado en la anterior, y traes el miedo a sufrir, que te está marcando. Alicia se despertó cuando su hadita estaba pronunciando estas últimas palabras, y sintió que una verdad estaba resonando en su interior. Algo que era una clave para salir de ese estado de no conexión con la vida, ese estado que le hacía sentir ansiedad. Y se arrodilló para pedir a su Padre Dios que la ayudara. Padre mío, te quiero y sé que me amas. Ayúdame a superar esto. Ayúdame a estar contigo, a que estés conmigo, y a que yo me dé cuenta. Te quiero, papuchi. Y Dios le contestó: Alicia, cariño, claro que estoy contigo. Siempre lo estoy. Alicia, has de penetrar en el dolor para salir de él. No huyas de tu interior, métete dentro, y atraviesa la barrera que te impide conectar. Padre mío, tengo miedo a sufrir. Alicia, jamás, escúchame bien, jamás debes dejarte guiar por tu miedo. Jamás des tanto poder a una emoción que te paraliza, porque viene de tu ego. Jamás, jamás. Confía en que yo estoy ahí siempre, incluso cuando tú no eres capaz de percibirlo. Confía. Confía. Yo no te voy a dejar nunca. Si vas a dar un paso que puede comprometer tu vida, yo no te dejaré pasar, salvo cuando estés preparada para hacerlo. Antes te sacaré de cualquier situación que te lleve a dejar de esta vida sin que estés preparada. Créeme, Alicia, no temas a nada. El miércoles nunca te va a salvar, nunca. Conecta conmigo. Yo te llevaré de la mano, y, juntos, atravesaremos cualquier situación que consideres digna de que le tengas miedo. Cuando la hayas pasado, Alicia, verás que era todo fantasía. No había nada más que el muro que tú habías construido con tu mente egótica. Alicia, tu príncipe se fue de tu fantasía. Y el sufrimiento fue necesario para que buscaras una vida en tu interior, sin él. Una vida donde él y tú sois lo mismo. Una vida de príncipe azul continua, pero sin necesitarlo.
Ya que en tu interior están todos los estados, también el de máxima felicidad. Conecta con él siempre que quieras, y vive esa experiencia grandiosa, la de estar enamorada, pero sin la necesidad de alguien que, seguro, te va a fallar. Cariño, abre tu corazón, y acepta el sufrimiento. Eso te hará aceptar la otra cara de la realidad, el amor supremo. Y vivirás en la dualidad sin vivir en ella, aceptando el ser completo con todo lo que trae de agradable y de desagradable. Todo sirve si lo haces desde el corazón y la conexión. Te quiero valiente. Te quiero princesa. Te quiero príncipe azul. Todos eres tú. Un beso. Y recuerda. Siempre, siempre estoy contigo. Y Alicia experimentó un momento de éxtasis. Había comprendido. Se quitó la barrera que le impedía llegar a su interior, y, tras un instante de dolor que ofreció y transformó en amor, todo se había superado. Vivió su realidad. Y, de nuevo, las flores comenzaron a ser importantes. Y su ratoncito. Y los caracoles que estaban en la yerbea. Todas las distancias se acortaron, porque ella había llegado a su casa que siempre había estado allí. Era ella la que había vuelto. 7. Los obstáculos. Cuando dejó su palacio para encontrar nuevas tierras y, así, evolucionar más rápido, Alicia no sabía lo que iba a pasar. Sintió la energía, el deseo, la creencia de que debía marcharse, y, a pesar de ese impulso interno, el miedo y la duda la habían llegado a paralizar durante mucho tiempo. Tiempo durante el cual no fue capaz de irse, a pesar de que ya lo estaba necesitando. Cuando llegó a aquel río, tampoco sabía que ese agua iba a ser tan milagrosa. Solo veía un enorme río que le impedía pasar. Era un río caudaloso y también sereno. Era un río especial. Sus aguas eran cristalinas, pero su fondo, de negra arena y con muchas piedras, dificultaba el poder andar por él sin hacerse daño en los pies. Alicia no se atrevió a atravesarlo ya que parecía profundo, pero, además, si lo hubiese intentado, las piedras del fondo se lo habrían impedido. Se vio ante un obstáculo que en principio le pareció insalvable. No había ningún paso, por más que andaba hacia arriba y abajo del río. No tenía zonas suficientemente estrechas, no había un puente. No se podía atravesar. ¿Cómo iba, Alicia, a superar algo que su mente no alcanzaba a resolver? Nuevamente le asaltó la desconfianza, y conectó con la angustia. Su ratoncito tampoco veía la forma de pasarlo, así que ambos se sentaron cerca de la orilla, y se sumieron en una gran pesadumbre. No había salida. Pero, de pronto, Alicia recordó que su padre Dios le había dicho que cuando no viera salida recurriera a él. Así que se arrodilló y oró. Oró así. Padre mío, te amo y sé que me amas. Me siento confusa y un poco insegura de tu poder. Estoy aquí sin saber cómo resolver esta situación, y me gustaría que me ayudaras. Padre mío, ¿qué puedo hacer más que lo que hago? Alicia, le contestó él, haces muy bien en pedir lo que necesitas, me alegro por ello. Y siguió diciéndole. Lo primero que has de hacer, en este caso, es aceptar que hay un obstáculo. Pero un obstáculo no es un problema, es solo un obstáculo, y hay que buscar la forma de salvarlo. Lo segundo, se trata de reconocer que, aunque la razón no le ve salida, la confianza en mí y el tiempo todo lo pueden. En tercer lugar, has de saber que los milagros se saltan las leyes físicas. Así que puede pasar cualquier cosa. Lo cuarto es, ponerte en manos de tu ángel de la guarda. Él verá si te conviene o no salvar el obstáculo, y cuándo. Después de hacer este último paso, lo siguiente es ignorarlo. Como si no existiera. Y cada vez que tu mente te lleve a él, decirle. Gracias por avisarme, pero ese ya no es mi obstáculo. Está en manos de mi ángel de la guarda, y yo respeto su espacio. Y, así, hacer tu vida adaptándote a lo que ella te ofrece. Sin estar pendiente a lo que te está frenando, el obstáculo del que hablamos. Después de eso, ya solo tienes que vivir confiada en que lo que te está pasando es lo que necesitas. Alicia comprendió lo que su padre Dios le había dicho y, acto seguido, se puso a meditar, asumiendo todos los puntos. Su ángel de la guarda le dijo. Alicia, gracias por confiar en mí. Yo te cuido, y te avisaré de cómo continuar el camino, y cuándo podrás hacerlo. No temas, yo vigilo.
Y te daré el aviso pertinente para que sepas cómo y cuándo seguir. Ahora, has de saber que ese obstáculo no es fortuito. Estaba ahí para ti. Y si está ahí es porque no debes pasar a la otra parte del río hasta que no tengas resuelta esta. Por lo tanto, vive en conexión, con entrega y pasión, todo lo que la vida te ofrece en esta parte. Y no dudes ni un solo momento de que cuando estés preparada pasarás. No estarás a este lado ni un momento más de lo que tengas que estar. Id segura. Y, Alicia, después de darle las gracias, aceptó que debía quedarse a ese lado del río, y quiso hacerlo. Con lo cual su vida se centró en ese paraje, que, por otra parte, una vez que lo vio con detenimiento y sintió su energía, se dio cuenta que era un paraíso. Paraíso que la vida le regalaba, y que solo tenía que estar ahí, disfrutándolo y aprendiendo. Y se dispuso a cuidarlo y a construir allí su casita. Decidió que mientras tuviera que estar allí, iba a hacerlo todo con la pasión del último día y la inocencia del primero. De esta manera, su vida se convirtió en una continua meditación que lo llenó todo. Los árboles, las flores, las piedras, los animalitos, las fieras, y hasta los dragones sintieron que Alicia era una buena princesa que estaba allí para servirlos. Y nunca le hicieron el menor daño. Claro que, ella, después de todo lo que había aprendido, tampoco les tuvo ningún miedo. Sabía que a lo único que podían atacar era a su cuerpo, que, al fin y al cabo, era solo el vehículo de su paso por esta vida. 8. El aburrimiento. Y fue feliz. Aquel día, Alicia había descubierto el presente, gracias a que él no la dejó continuar y no tuvo más remedio que situarse en el aquí. Todas sus proyecciones al futuro se habían truncado. Ya no había futuro en tantos lugares a donde su mente la había llevado. Su futuro estaba en el presente, y en descubrir lo verdaderamente importante, dejarse llevar por el flujo de la vida. Dejarse llevar, metiéndose a fondo en cada acto, en cada risa, en cada llanto, en cada pequeño detalle. Todo era grande. Todo se convirtió en una gran escena, en la que, tanto Alicia como los que estaban con ella, participaban en la actuación con la misma pasión. La vida recuperó su color cuando ella aceptó que ahí estaba todo. Y era justamente todo lo que necesitaba, ni una pequeña cosa más de lo que tenía. Estaba tan claro, que su mente no podía llevarla a otra parte. Y eso la hizo disfrutar muchísimo, reír muchísimo, llorar muchísimo, e incluso aburrirse alguna vez muchísimo también. Porque al no escapar del aburrimiento con fantasías, todo se volvía intenso. Pero lo cierto es que el aburrimiento también era necesario. ¿Sabéis qué es el aburrimiento? Pues os lo voy a contar. Aburrirse es un acto egótico, que las princesas hacen cuando de tanto pensar en ellas, y de tanto mirarse al ombligo, llegan a la conclusión de que eso no le lleva a ninguna parte. Cuando el aburrimiento llega, se va mucho del interés por las pequeñas cosas. Se desconecta de todo lo que normalmente nos interesa, y uno se siente sin ganas de casi nada. Pero el aburrimiento, en realidad, es una desconexión de uno mismo, de la esencia, que nos hace irnos afuera, donde no encontramos nada. Y por eso nos sentimos perdidos. El aburrimiento no depende de las ceosas que nos rodean, sino que es un síntoma que nos indica que hemos de volver a casa, a conectar con lo que verdaderamente es la fuente de nuestra energía. Y así, todo volverá a brillar. Cuando una princesa está aburrida, es porque no está en su esencia, ha desconectado. Por lo que lo primero que tiene que hacer es parar y conectarse. ¿Que cómo lo hace? Pues muy sencillo. Desempolva su principal puerta de entrada de la energía celeste que tiene en la coronilla Pai Hui. Imagina que la limpia y se abre a la energía del cielo. Imagina que esta energía entra por ella, y va recorriendo todos los canales energéticos de su cuerpo, de arriba a abajo. Luego, desempolva las principales puertas de entrada de la energía de sus manos y de sus pies. Se llaman Laogon y Yongquan respectivamente. Imagina la energía cósmica que la rodea, y la energía de la Tierra entrando por ellas y recorriendo sus canales energéticos. Así se llena de energía, y el aburrimiento se va solito. Solito. Alicia lo sabía, así que estaba poco tiempo en ese estado. En cuanto lo detecta Bea, hacía el ejercicio de limpieza de puertas y canales, y se quedaba preciosa. Con lo que no seguía con ese estado de aburrimiento. En ese paraje, Alicia llevaba una vida tranquila pero muy rica.
Porque la verdadera riqueza de cualquier vida sabéis que no está fuera, sino dentro de cada princesa. Aquella mañana, Alicia había salido de su pequeña casita para pasear por el bosque, cuando vio que había una gran caída de agua que provenía de una montaña no muy lejana. En invierno acumulaba mucha nieve en su cima y en primavera, que era la época que relatamos, todo ese agua de deshielo formaba una preciosa cascada. Corrió, y su ratoncito con ella. Y fueron a darse una refrescante ducha bajo aquella limpia y cristalina agua. Fue una vivencia muy bonita, la de Alicia con aquel agua que la vida le había regalado aquel día. Tras secarse al sol y jugar con la arena que había acumulada a un lado de la caída de la cascada, se fue hacia su casita entusiasmada con todo lo que se cruzaba por su camino. Pájaros, flores, saltamontes, e incluso algún duendecillo la saludaron, y le transmitieron mucha armonía, en un lugar que cada vez se parecía más al paraíso. Alicia llegó a casa radiante de felicidad. Y cocinó aquellas frutas y verduras que había recolectado en el paseo. Fue una comida maravillosa. Dio las gracias a su Padre Dios por todos aquellos regalos, y se tendió a descansar. Disfrutando de tantas bellas experiencias. 9. La muerte. Era muy divertida. Alicia se pasaba el día cantando y jugando con todos y con todo. Y eso la hacía disfrutar mucho más del momento. Su niña interior era feliz con ella. La cuidaba mucho, y eso la ayudaba a mantener su inocencia de princesa maravillosa y divertida. Aquella mañana, Alicia salió a pasear. Jugaba con las piedras dándole pataditas, con los saltamontes que se cruzaban dándoles en el culito para que saltaran, con las ranizas de los charcos, y con los príncipes y princesas de aquellos alrededores, que se encontraba a veces. Se divertía. Pero había algo en su interior que le hacía no sentirse feliz. Era la necesidad de conectar con su ángel, con su esencia, con Dios. A Alicia se le olvidaba en muchas ocasiones, que era necesario conectar para armonizarse y ser la princesa más feliz del mundo. En esos momentos se hizo consciente de su necesidad. Buscó un espacio donde reinara la calma más absoluta, y se sentó en una enorme piedra para poder sentir su mundo interno, su energía, su conexión con los ángeles, con Dios. La sintió plenamente, y fue muy feliz. Y como las respuestas están dentro de cada uno, tras unos minutos de silencio, Alicia escuchó a su ángel que le dijo: Alicia, te quiero mucho, y sabes que estoy siempre a tu lado. Me gustaría que conectaras más conmigo para, así, poderte comunicar cuál es tu verdadero camino y seguir enseñándote a superar las dificultades del mismo. Hiciste muy bien al adaptarte a esta nueva vida en este lado del río, pero eso solo es adaptarte. Lo que tienes que saber es qué has de hacer a este lado de la marca para poder superar el obstáculo del río. Alicia, cada día, busca tus espacios para meditar y escucharme. Todos los días te daré el mensaje que necesites para continuar por la senda de tu verdadero conocimiento. Hoy es un día muy especial, en el cual tu juego se convertirá en un mar de lágrimas. Porque tendrás contratiempos que te harán buscar más profundamente dentro de tu corazón. Y te ayudarán a crecer. Alicia dio las gracias a su ángel, y continuaba con sus juegos cuando, de pronto, vio como un enorme caballo blanco caía al río tras tropezarse con una piedra que le hizo resbalar. El caballo fue llevado por la corriente, hasta caer desde muchos metros de altura, y morir por un desafortunado golpe. Alicia se quedó muy impresionada, y se puso muy triste. Su energía bajó tanto, que apenas veía la luz, solo tinieblas. Todo era gris. Todo era muy triste. Todo perdió el sentido. Alicia se tuvo que enfrentar a la muerte. La de otro ser, en este caso. Y esto le hizo replantearse su vida y la de todos los seres del universo. Aquella circunstancia tan triste la dejó sumida en una profunda depresión, que le hizo ver más allá de la realidad cotidiana. Traspasó las oscuras cavernas, y se encontró en un profundo caos. La princesa Alicia no podía continuar, todo se lo impedía. Y se quedó sobre la piedra, cabizbaja, y sin, ni siquiera poder llorar. Su ángel le volvió a hablar cuando ella, en un intento de pedir ayuda, dijo: Padre mío. Padre mío. Su ángel le dijo: Alicia, la muerte es lo más bello que a un ser vivo le puede ocurrir. La muerte es la puerta hacia una vida mucho más auténtica que la que vivís en este nivel de conciencia en el que tú vives.
La muerte es el nacimiento a la vida espiritual de un maravilloso ser, sin un cuerpo que se lo impida. La muerte es digna de todo respeto y admiración. Ocurre sin que tengáis que hacer nada para que ocurra. Viene cuando es el momento justo. Y no se va, salvo que aquel ser desee tanto vivir, que la convenza de que debe estar un poco de más tiempo a este lado de la realidad. Alicia, el día que te mueras será, precisamente, el primer día de una maravillosa realidad, tu vida espiritual. Ese caballo está ahora incluso más feliz que antes. Créeme. Alégrate por él y vive. Alicia escuchó estas palabras, y se dispuso a luchar para terminar la obra que había venido a hacer en esta vida, y, al fin, poder morir tranquila de que su misión había quedado concluida. Tardó 3 días en volver a sentirse feliz, pero ya no pasó ni un solo día sin meditar, sin escuchar el mensaje de sus ángeles, que eran la voz más cercana a la verdadera voz, la de Dios nuestro Padre. 10. El apego. Se había ido de palacio para aprender a vivir, y estaba ya estabilizada en aquel nuevo lugar. Alicia llevaba ya unos meses. Había conseguido aceptar aquella limitación y hacer su vida allí. Y, además, se sentía feliz. Una tarde, mientras iba paseando un poquito más allá de lo que acostumbraba, vislumbró a lo lejos una especie de puente. Aquel puente era la clave para salir de aquel lugar y continuar su camino hacia otros reinos. Pero Alicia ya no quería irse de allí. Había hecho amigos, estaba cómoda, y era feliz en aquel entorno. Se fue hacia su casita un poco pensativa. Lo que en un primer momento la alegró muchísimo, al momento siguiente se convirtió en una pesadilla. Dejar un lugar y unos amigos con los que se sentía muy bien, no le hacía ninguna gracia. Ya lo hizo una vez cuando se fue de palacio, y lo había sufrido muchas veces. Aunque también era consciente de todo lo que había superado y aprendido. Alicia se acostó aquella noche con la duda y el desasosiego de no saber qué determinación tomar. De no saber si quedarse o irse. De no tener claro cuál era y dónde estaba su misión a partir de ahora. Si tenía que irse se iría, pero aquello la estresaba. Le daba tanta pereza comenzar de nuevo, que cada vez se sentía peor. Durmió muy intranquila, y no descansó casi nada. Cuando su ángel de la guarda, al despertarla, vio el aspecto tan deplorable y la mente tan confusa que tenía, se acercó a su oído para decirle: Alicia, qué bueno que hayas conseguido amar estas tierras. Qué bueno, que te hayas adaptado tan requete bien y hayas conseguido ser feliz aquí. Estoy muy orgulloso de ti. Has aprobado esta prueba con muy buena nota. Pero la prueba terminó y hay que seguir viviendo, no lo olvides nunca. Por suerte, todo empieza y acaba. Nada es eterno. Y ahora es el momento de comenzar nuevas cosas, nuevos aprendizajes, nuevas historias. Por lo que deberías plantearte el atravesar aquel puente que viste ayer, cruzarlo hasta la otra orilla y a vivir. Ángel mío, yo sé que es muy cómodo quedarme aquí. Pero también tengo derecho, me lo he currado y este es mi premio, decía Alicia desde su ego. Alicia, cariño, ya nada será igual en este sitio si te quedas aquí cuando tienes que salir y seguir el camino. Todo lo que has construido en este lugar se desmoronará y desaparecerá sin saber cómo ni por qué. Pero el motivo será impulsarte a salir y continuar. Impulsarte a descubrir nuevas etapas de tu vida que, al fin y al cabo, es lo único que importa. Decide desde el desapego, no desde la comodidad y el ego. Alicia se sentó a meditar, y dijo: Padre mío, hágase tu voluntad. Todo cambió en ese momento. Su ego se rindió. Había pronunciado las palabras mágicas. Había superado el apego, y se había entregado a su misión. Su padre le dijo: Hija mía, siempre estaré contigo. No temas, todo volverá a ser maravilloso una vez que decidas seguir en el camino del amor, y te apartes del camino del miedo y del apego a las cosas y personas. Tu camino has de recorrerlo sola, cariño. Yo te acompaño siempre, pero tus amigos son apoyos que vienen y van. No te apegues a ninguno, pero ámalos con todo tu corazón. Sabes que ellos también están dentro de ti. No los busques fuera cuando no estén físicamente contigo. Búscalos en tu corazón, y siempre los encontrarás. Un beso, cariño, te quiero. Y Alicia sintió como un beso en la mejilla, que le hizo tocársela para comprobar que aquello había sido real. Ya, todo su desasosiego se convirtió en la paz más profunda.
Se fue con lo más necesario, y abandonó todo lo demás. Partió sin dolor, ya lo había superado dentro de su corazón, por lo tanto, daba igual fuera. Miguel decidió quedarse. Alicia lo comprendió y solo le dijo: hasta siempre. Sabiendo que siempre iría con ella en su interior. Fue un viaje en silencio. Atravesó el puente y ni siquiera miró hacia atrás. Solo adelante. Si lo hubiera hecho, se habría dado cuenta de que aquel puente pudo no haber sido materialmente real, ya que desapareció una vez lo hubo pasado. Y, mirando hacia adelante, vio que aquella parte del río era todavía más frondosa y bonita que la anterior. Sus pasos eran ligeros y, muy pronto, volvió a sentirse como en casa, ya que Alicia sabía que su casa solo estaba en su interior. Y así, llegó a un lugar repleto de flores y árboles de lo más diversos. Había casitas. Había duendes. Había incluso sapos encantados que en realidad eran príncipes. Todo eso y mucho más, fue capaz de ver Alicia en aquel nuevo lugar. Y volvió a dar las gracias a su Padre Dios por haberla impulsado a continuar. 11. El cambio. Había abandonado su palacio para recorrer un mundo que iba a suponer una verdadera aventura hacia su interior. Y después de lo ocurrido, Alicia no quería saber nada de quedarse de nuevo en un lugar al que le pudiera coger cariño. Había experimentado ya, en 2 ocasiones, la obligación de dejar el sitio al que se sentía apegada, y había sentido celos si algo la desgarrara por dentro. Por lo que decidió no volver a pasar por eso. Se dedicó a caminar, y no pasaba más de una noche en cada sitio. Todo era nuevo cada día. Y se fue adaptando a vivir en el cambio continuo, con lo que supone de aceptación en profundidad de las 2 partes de la misma cosa, la parte yin y la parte yang. La aceptación de la vida tal y como se presentaba en cada momento. Eso era estar aquí y ahora. Estar en la realidad. Estar verdaderamente presente, y viva. Alicia vivía así, lo que le suponía aceptar las cosas tal y como son. Comenzaba a ponerse un poco nerviosa cuando veía la posibilidad de poderse quedar un tiempo en algún lugar concreto, ya que eso le hacía recordar el desgarro de la separación, y su mente rechazaba pasar por esa experiencia otra vez. Sin embargo, tuvo que volver a enfrentarse de nuevo a lo mismo, por supuesto. Ya que cuando rechazamos algo, es porque tenemos que superarlo. Y la vida nos lo pone hasta que aprendemos a aceptarlo junto a las cosas que nos gustan. Alicia descubrió un paraje que le encantó. Sentía una atracción tan grata por aquel sitio que no quería dejarlo, aunque su mente continuamente le recordaba que si se quedaba allí sufriría al irse, y eso sería muy doloroso. Sabéis que ella no quería sentir ese dolor, porque cuando lo sintió no lo vivenció de verdad, sino que escapó de él, distrayéndose y renegando del cambio. Es lo que pasa cuando no llegas al fondo de un sentimiento, cuando estamos escapando de él, que nos quedamos en la superficie y el sentimiento se convierte en una especie de fantasma del que hay que huir. Eso supuso para Alicia un nuevo reto. Y tomó la decisión de quedarse en aquel lugar cuando su voz le dijo: Alicia, aquí y ahora es el lugar preciso para que de una vez superes ese miedo a la ruptura. Vívelo y disfrútalo con intensidad, y cuando llegue el momento de marchar, haz una ceremonia y despídete. Todo quedará atrás. Todo, menos la experiencia y el cambio que en ti se haya producido. Lo llevarás contigo, y darás gracias a Dios Padre por haberte permitido vivir algo tan maravilloso sin apegarte. Y continuarás tu camino con decisión y alegría. Alicia aprendió muy pronto a superar esa dolorosa situación, ya que cuando pasaron varios días de estar disfrutando de aquel atractivo lugar, tuvo que partir. Se despidió, dio las gracias, y caminó sin mirar atrás. Sabiendo que lo más importante iba con ella, lo que había aprendido de aquella experiencia. 12. La comunicación con otros seres. No sabía qué hacer para sentirse feliz en aquellas tierras maravillosas en las que se encontraba un poco sola, rodeada de desconocidos. Su soledad era tal, que se dedicaba a hablarse a sí misma y a contarse sus experiencias en voz alta. Andaba, un día, relatándose una historia que había ocurrido con un gatito, cuando escuchó una voz que le dijo: Oye niña, ¿por qué estás tan sola si estás rodeada de muchos seres que comparten la tierra contigo? Y ella le respondió: Me llamo Alicia, y estoy sola porque acabo de llegar a estas tierras y no conozco a nadie. Alicia, para conocer a alguien tienes los ojos, y para hablarle, la boca.
Para acercarte, las piernas, y para tocarle, las manos. Eso quiere decir que, si alguien frena el contacto, eres tú. En estas tierras todos estamos abiertos y dispuestos a contactar con todos los otros seres, sean conocidos o desconocidos. No comprendemos el porqué del aislamiento, cuando todos estamos aquí para lo mismo. Y todos nos necesitamos. Aquella voz correspondía a un duendecillo que salió de detrás de un árbol centenario, esa era su casa, y vivía allí desde hacía muchos siglos, cuando ni siquiera el padre de Alicia había nacido. El duendecillo se llamaba Pedro, y era chiquitito, con orejas puntiagudas y con un carácter afable y alegre. Acompañó a la princesa para que ésta conociera a los demás seres de aquellas tierras, y en una mañana los saludó a todos, ya que Pedro sabía perfectamente dónde se escondía cada uno. Aquella noche, Alicia se sintió feliz. Había conseguido comenzar una gran amistad, lo intuía. Pedro iba a ser un personaje importante en la vida de Alicia, y no estaba allí por casualidad. Se dio las buenas noches a sí misma, se arropó, y se durmió con la tranquilidad de que ahora era el tiempo para descansar. Su día había sido muy movido, pero había dado un gran paso, ya nunca más iba a esperar a que otro fuera conocido, para comunicarse con él. Eso estaba ya claro. Buenas noches, princesa, dijo su ángel de la guarda. Buenas noches, mi amor, contestó ella. Y fue una noche repleta de deliciosos sueños. 13. Su verdadero padre la acompañó siempre. Vivía en aquellas tierras, bastante satisfecha de todo lo que iba aprendiendo, hasta que un día observó cómo algo en su cara había cambiado un poco. Eran sus primeras arrugas. No era apenas perceptible, pero Alicia se enfrentó por primera vez con la edad adulta. Habían pasado varios años de aventuras, y ahora comenzaba una nueva edad cronológica. Era una Alicia que había ido caminando hacia esa nueva etapa casi sin enterarse. Realmente había madurado, pero en su espíritu seguía siendo aquella princesa que hacía un tiempo, ya largo, había dejado el palacio de su padre para recorrer otras tierras. Seguía con aquel alma infantil que la había llevado a investigar todo con ojos de niña, y a descubrir los misterios de los más profundos sentimientos. Aquellos que, a veces, te desgarran hasta dolerte el alma. Había recorrido sus cavernas, donde se enfrentó a zonas oscuras de su mente. Esto le hizo poner luz a aquellas zonas, y descubrió que esas mazmorras no eran más que sentimientos rechazados y ocultados por el miedo. Que en cuanto Alicia les ponía luz, se convertían en un fantástico palacio. Una sala llena de luces, donde reinaba la sensación de paz más profunda. Aquella energía retenida emergía como una culebrita que subía a la superficie haciéndole cosquillitas por donde pasaba. Pero no era traumático sino, muy al contrario, Alicia se iba liberando, cada vez más, de zonas de su mente, que cuando las visitaba por accidente le hacían sentirse muy angustiada. Cada vez estaba más limpia, y cada vez podía visitar más completamente toda su estructura interna. Alicia había crecido, pero, a pesar de aquellas pequeñas arruguitas, Alicia no había envejecido. Aquella mañana, Alicia salió a recoger flores para el centro de su mesa. Le gustaba tener flores. Era como la confirmación de que la belleza estaba al alcance de la mano, y Alicia disfrutaba con ello. Estaba elaborando un bellísimo ramo cuando su ángel le hizo una señal, un dolorcito en una pierna. Alicia se paró y preguntó. ¿Quién eres? Soy tu ángel de la guarda. ¿Y qué quieres, ángel mío? Alicia, quiero que sepas que estoy contigo y que todo va bien. La otra noche tuviste un sueño en el cual te morías y pasabas a otro nivel de conciencia maravilloso. En él, te reunías conmigo y con otros seres, espíritus puros que estamos contigo acompañándote. No te quepa la menor duda de que estamos contigo siempre, pero hoy especialmente. Nos hemos reunido para acompañarte en un momento muy importante para ti, tu padre, el rey, ha muerto. Alicia se quedó muy impresionada con aquella declaración de su ángel. Su padre, su querido padre, al que Alicia no había vuelto a ver, ni había sabido nada de él, desde que dejó el palacio, su casa. Su padre, que tanto la había querido y la había mimado. Su padre, que jugó con ella cuando pequeña, y jamás pudo castigarla dada su excepcional benevolencia. Su padre querido había abandonado el mundo de los que tienen cuerpo para caminar por él, y había pasado a esa otra dimensión en la que habitan los ángeles. Su padrecito no estaría ya para escuchar sus quejas, para aconsejarle lo mejor para ella.
Su queridísimo padre, había muerto. Alicia no podía creer que ya no lo vería más. Comenzó a llorar desconsoladamente, y no pudo terminar ese ramo. Lo colocó, tal y como estaba, sobre aquella piedra en la que se había sentado a escuchar a su ángel, en señal de agradecimiento a ese ser que la había acompañado en sus primeros años en esta tierra. Lo colocó allí, con la intención de que le llegara a su padre, a su espíritu. Como una ofrenda. Como un regalo de agradecimiento a aquel ser que la vio nacer, y que tanto le había dado. Y después de llorar un buen rato, cerró los ojos y habló con su Padre Dios. Buscaba consuelo, buscaba el más profundo consuelo, el de su verdadero Padre, su Dios, y le dijo: Padre mío, gracias por haberme dado un ser tan especial para que en esta tierra hiciera el papel de padre para conmigo. Padre mío, ahora me lo quitas, y tengo que agradecerte que lo lleves a un espacio donde va a ser profundamente feliz. Padre mío, yo sé que no me quedo huérfana, porque mi verdadero padre eres tú y siempre has estado y estarás conmigo. Te quiero, Padre mío, y te pido que lo acompañes al lugar elegido para él en su nuevo estado. Un beso, padre. Un beso. Su Padre Dios le contestó: Alicia, cariño, ya sé que tu dolor es muy fuerte, y que estas palabras salen de tus zonas más espirituales, no de tu mente reactiva. Mantente conectada a esa zona. Alicia, ya tendrás tiempo de utilizar tu parte reactiva cuando quieras jugar a cosas de esta tierra, pero ahora tu espíritu te dicta las expresiones más bellas. Efectivamente, tu padre ha traspasado la puerta hacia la otra dimensión, y no la ha traspasado en vano. Ha pasado a ser un espíritu muy necesario para guiar a otros seres de esa tierra. Estuvo en ella mientras tuvo que evolucionar, y se fue cuando tuvo que irse. No lo dudes, pequeña. Ya sé que tu verdadero padre soy yo, y tú eres mi pequeña Alicia. Me agrada que lo tengas presente. Un beso. Te quiero. Tu Padre Dios. Alicia se limpió la cara con fuerza para poder ver con más claridad. Y vio que estaba rodeada de seres maravillosos que formaban parte de su vida presente. Seres que la amaban y a los cuales amaba. Se despidió de su padre. Sabía que siempre estaría con ella, como había estado hasta entonces. Y fue muy feliz. Siguió caminando hacia, no sabía dónde. Y cuando estuvo agotada se acostó, se durmió y los árboles de la zona la acompañaron. Y vigilaban su sueño, como verdaderos amigos. 14, y se convirtió en luz. Había abandonado su palacio para encontrarse con la aventura de la vida, y ahora caminaba despacio. No iba a ninguna parte. Era como si ya estuviera en todas a la vez, y no estuviera en ninguna. No tenía prisa ni tenía motivo para pararse. Solo estaba, y eso era lo único que ocurría, estaba. Y desde muy dentro de su alma veía la vida moviéndose alrededor suyo, como una danza cósmica. Nada era por casualidad. Nada tenía importancia. Solo era estar, y basta. La vida, así, se convierte en una meditación continua, y Alicia era feliz meditando. Ya que meditar significa estar en tu esencia. Pasar de la estructura puramente mental para entrar en una dimensión distinta, la puramente espiritual. Y ahí, vivir desde esa óptica en la que todo toma otro sentido. Un sentido de diversión, sin afán, sin deseo. Solo gozo, por el gozo del descubrimiento de la esencia en este momento y en este lugar. Alicia estaba así, en un estado puro, cuando su ángel vino a visitarla. Aunque siempre estaba con ella, no se comunicaba siempre. Solo cuando creía que a ella le convenía y estaba preparada para escucharlo y sentirlo. Su ángel le dijo: Alicia, es maravilloso ver cómo después de tantos contratiempos no necesitas nada para estar en tu nivel de conciencia más auténtico. Es maravilloso ver cómo has conseguido llegar a ese lugar donde todo es mágico, y permaneces ahí todo el tiempo. Con lo cual, hasta el tiempo carece de importancia. Alicia, eres un ser de luz. Tu misión ahora es ser luz para otros y guiarlos hasta ahí. Esta es la misión más linda que se le puede dar a una princesa en esta vida. Disfrútala desde la conciencia y vive. Así se despidió su ángel. Y Alicia supo que estaba, ya, donde tenía que estar. Haberse sentido tan mal en muchas ocasiones, y, por fin, haber llegado a conectar completamente la hacía tan feliz, que aceptó la misión que su ángel le había indicado que era la suya ahora.
Y se convirtió en un maravilloso ser de luz, que alumbró a muchos que lo necesitaban para encontrar su verdadero camino. Y desde entonces, Alicia está por ahí, en cualquier parte, avisándote de que el camino que lleva a la luz está en tu interior. Es un viaje hacia el centro de tu alma. Para que no te desvíes cuando mires en tu interior y preguntes. Alicia se murió de viejecita, con 99 años. Había terminado su ciclo vital. Y se convirtió en un ser de luz pura, que guía a muchas almas en su paso de una a otra dimensión. Alicia fue un ser que todavía es, pero que ya no sabe si se llama Alicia o inmensidad, porque su cuerpo la dejó libre. Y, desde entonces, permanece en el todo. Y desde el día de su muerte, cuando quieras alumbrarte en tu camino, has de pensar que Alicia está ahí, dándote la luz necesaria para ver claro. No lo dudes, piensa en ella como una gran luz que alumbra cualquier oscuridad de tu mente, y lo verás todo muy claro, clarísimo. Y saldrás de las mazmorras de tu confusión y tu ego, para pasar a la inmensa luz de tu espíritu.